amigos, nos encontramos en la estación de Benoján. Hoy nos vamos a quedar en un molino harinero del siglo XVII, restaurado hace 25 años a casa rural, el molino de Simón. Vamos a disfrutar durante todo el día de este lugar y vamos a conocer todo el entorno que le rodea, como la Cueva del Gato, el nacimiento de Cascajales. Mirad, y muy cerca, en la misma ribera del río. Bueno, venga, vamos a conocerlo, que nos queda ir por un caminito estrecho porque está en plena naturaleza. Venga, acompañarnos. Bueno, mirad, ya vamos llegando a Molino de Simón. Mirad, por aquí pasa el nacimiento de Cascajales. Mirad. Un lugar totalmente conectado con la naturaleza. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a entrar a la casa y vamos a ver este molino del siglo XVII. Mirad, huele a cortijo, huele a chimenea. Mirad qué bonito. Esta chimenea ya la encenderemos esta noche. Aquí tenemos la parte de fuera, que lo iremos a ver luego más adelante. Aparte de chimenea, tenemos bomba de calor y aire acondicionado. Sus redes sociales de Cortijo de Simón, que al final os la diremos. Y mirad, aquí tenemos microondas, gas butano, nevera. Vamos a la parte de arriba a verla. Bueno, aquí tenemos al fondo una habitación. Vamos a verla primero. Un baño, mirad qué pila. Y la habitación de la parte de abajo. Mirad, aquí tenemos cama de matrimonio y otra cama. Es decir, que este cortijo tiene para 7 personas. Mirad qué ventana. Dormir justamente escuchando el arroyo del nacimiento de Cascajales. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita habitación!, ¿verdad? También con aire acondicionado y bomba de calor. Nos vamos a la planta de arriba. ¡Wow! Mira, es que los dueños que vivían aquí, Salva Isma y su hijo Simón, son aficionados, han dejado el cortijo, han dejado esta casa totalmente como cuando ellos vivían. Mirad, cada habitación tiene su aire y su bomba de calor. Y mirad si son amantes de la naturaleza, que tienen estas cajas de pájaros y sus antiguas herramientas de trabajo. Es que
han dejado esta casa tal como ellos vivían. Mira, todo nuevo, ¿eh? Vamos a ver. Mirad qué pila. Esto me comentan que era una pila, un bebedero de animales, de ganado, de vacas. Totalmente tallado, ¿eh? Ducha. Y mirad qué ojo de buey. No me digáis que no es una maravilla. ¡Guau! ¡Qué pasada! Tenemos otra habitación más. Esta sería la habitación principal de matrimonio. Aquí al final tenemos otra habitación. Mirad, los suelos de madera. Y los baños, mira, con las vistas al terreno. Qué pasada, qué bonita. Todas con vista, ¿eh? En plena naturaleza. Esto es una maravilla. Y esa puerta la podemos abrir. La abre. Mirad, tenemos dos entradas en esta casa. Hemos entrado por aquí abajo. ¿Lo veis? Mirad, que esto no tiene precio. Por aquí, como esto era un antiguo molino harinero, la mercancía entraba por aquí. Aquí tenían tanto la maquinaria como todo el tema del molino, tanto en esta habitación como en la habitación de abajo. El arroyo directamente da a dos ojos de buey que tenía el molino, que ahora iremos a ver su parte exterior y vamos a ver cómo era un auténtico molino de harina. Venga, vamos a la parte de abajo y vamos a ver todo el terreno que tiene este sitio. Vamos a ver la zona exterior. ¡Guau! Mirad qué maravilla. Una buena barbacoa. Súper amplio, ¿eh? Qué chulo esta zona. Es gigantesco. Esto tiene unos 4000 metros cuadrados. Tenemos una piscina portátil, porque al ser parque natural no le dejan construir una piscina en suelo. Y ahí justamente ahora vamos a ver, tenemos el río. Pero mira, como esta zona hay mucha avifauna, hay mucho pájaro, pues aquí integran una zona de avistamiento de aves, incluso con carpas si llueve. Mirad, aquí ponen de comer y ¿lo ves? Mirad qué maravilla. Toda esta zona es para avistamiento de aves. Y mirad el río. Tenemos justamente la ribera del río Guadiaro al lado del cortijo. Tenemos esta maravilla, el río Guadiaro y el cortijo. Vamos a verlo más de cerca, porque esta zona es una maravilla. Ya data del siglo XV, cuando los moriscos vivían en Benoján. En el 1576 estos bancales, esto era una huerta. Ya luego tranquilamente con un buen café os explicaré toda la historia de este molino. Pero mirad qué maravilla. Mirad, ¿lo veis? Ahí tenemos
por donde pasaba el río y funcionaba este molino. Qué pasada, ¿eh? Y aquí tenemos toda la parte de la súa y del arroyo por donde pasa el agua por debajo del molino, y aprovechaba esa fuerza del agua para hacer funcionar este antiguo molino harinero. Bueno, nos vamos a acoplar, vamos a ir a visitar el nacimiento de Cascajales, que luego es el que pasa estos arroyos por aquí, y vamos a visitar también la cueva del Gato, que son zonas que hay que visitar cuando nos quedemos hospedados en este lugar. Mirad lo que podemos disfrutar aquí con nuestra familia o en pareja o con los niños. Aquí le ponemos unas tiendas de campaña a los niños y están en la gloria. Bueno, nos acoplamos, nos vamos a ir a comer hoy a la estación de Benoján y luego vamos a visitar la cueva del Gato y el nacimiento de Cascajales. Y ya luego con el cafelito, a la caída de la tarde, os explico un poquito la historia de este molino. Bueno, pues hemos cerrado la casita y ahora nos vamos a ir a comer a la estación de Benoján. Mirad el sitio más chulo que está a unos minutos andando de la estación de Benoján. Y justamente, mirad, aquí tenemos ya la vía del tren y ahí a un minuto Benoján, que me voy a comer unas migas con huevos que vaya, me va a quitar sentido. Todo esto son las huertas que hay alrededor del cortijo. Bueno, comemos y vamos a ver la cueva del Gato y el nacimiento de Cascajales, que con toda la lluvia que han caído tienen que estar a reventar de agua. Bueno, verás, bar El Héctor. Mira, mira, platito de miga con huevo. Mira qué buena pinta las croquetas con patatas caseras. Bueno, amigos, buen provecho. Y ahora vamos a visitar la cueva del Gato. Mirad, vamos a pasar por encima del puente, por el río Guadiaro. Mirad qué pasada como va de agua. De hecho está hasta el camino cortado para pasar. Mirad. A lo mejor por la roca, por esta parte de aquí arriba. Sí, por aquí. Por aquí podemos pasar. Wow. Mirad. Va a tope, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hoy no se puede pasar más. Mirad cómo va de agua. Mira, mirad. ¡Wow! ¡Qué pasada! Mirad.
Por aquí pasa el nacimiento de Cascajales, que nace un poquito más arriba, y muy cerca de aquí está el molino de Simón. Así que mirad qué maravilla donde nos encontramos. Nacimiento Cascajales, molino Simón. Y ahora vamos a ir a ver el nacimiento desde arriba. Bueno, nos vamos a Jimera de Líbar. Bueno, hemos dejado la estación de Jimera de Líbar y ahora vamos a ver uno de los nacimientos más impresionantes de Málaga, el nacimiento de la Artezuela. Mira, en pleno bosque. Nacimiento de la Artezuela. Vaya explosión de agua. Qué pasada, ¿eh? Mirad qué maravilla. Mirad, de ahí arriba. ¡Guau! Esto es auténtica naturaleza. Pues otra de las rutas que podéis hacer desde el molino de Simón, estación de Benahoján, estación de Jimera de Líbar, nacimiento de la Artezuela, unos 9 kilómetros solo de ida. También a la vuelta podéis coger el tren de la tarde que os llevará desde la estación de Jimera a la estación de Benahoján. Y ahora nos vamos para el molino de Simón para echar cafelito de la merienda y explicaros un poquito de su historia. Aquí en el atardecer, escuchando ya solamente los pájaros y el río Guadiaro, que lo tenemos a pocos metros, y con un buen café. Pues mirad, la historia de este molino, las primeras escrituras, aun cuando esto todavía era una huerta, datan de 1576. Pero aún si nos retrasamos más en el tiempo, pertenecía a los moriscos de Benahoján. Pero con la expulsión de los moriscos en el año 1570, posteriormente, en el año 1575, fue adjudicado a los repobladores cristianos, que ya se afincaron en estos terrenos. Y ya en el siglo XVII, en el año 1778, se empezó el proyecto para hacer un molino de harina. Su dueño se tuvo que desplazar al reino de Granada, al cual pertenecía la población de Benahoján, para formalizar la escritura. Y ya
En el año 1779 oficialmente se dieron la escritura de un molino harinero en estos terrenos. Tal cual lo veis, era en el siglo XVII. Justamente hace 25 años que ya se restauró este molino para hacerlo la vivienda rural que hoy conocéis. Pero mirad, no pierde la esencia de un antiguo molino del siglo XVII. Y en estos terrenos vais a poder disfrutar de un entorno natural que no tiene precio. Así que os recomiendo pasar aquí unos días con la familia, que vaya a disfrutar de un lugar con un pasado increíble y en plena naturaleza. Ahora vamos a esperar ya a la cena, vamos a encender la chimenea y vamos a disfrutar de esta casa. Mirad cómo se ve el Molino Simón por la noche. Qué maravilla de lugar. Mira, qué porchecito. Bueno, vamos a volver a la chimenea. Bueno, pues ya hemos terminado de cenar. Ahora vamos a disfrutar de la chimenea y terminarnos el vino. Pero antes os quiero decir que podéis seguir a Molino de Simón en sus redes sociales, Instagram, Facebook o TikTok con el nombre Molino de Simón. También en su página web www.molinodesimon.com. Todo el que quiera reservar este molino, durante el mes de febrero tendréis un 10% de descuento con el código ARUNDA10. Así que si pensáis venir en marzo, en abril, en mayo, aprovechad este mes de febrero, el código de descuento directo. Tenéis que contratarlo directamente con los propietarios. Poneros en contacto a través de los teléfonos que os dejaré aquí en pantalla y en la descripción del vídeo, o por correo electrónico. Ahora vamos a terminar este vinito aquí al lado de la chimenea y ya nos vemos mañana al desayuno. Buenos días. Mirad qué maravilla. Cafelito y con esta lluvia. Una ligera lluvia mañanera. Mirad cómo corre el agua por debajo del molino. Qué maravilla, ¿eh? Café. Y este amanecer con lluvia. ¡Wow! Bueno, amigos, vamos a ir recogiendo y nos vamos a ir despidiendo de este tesoro aquí enclavado en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Una pena tener que despedirnos de esta maravilla. Me termino el café, recogemos y nos vamos yendo. Bueno, amigos, llegó el día de despedirse de este bonito Molino de Simón, con un día de enero lluvioso. Espero
que os haya gustado este lugar, que contratéis sus servicios en su página web o directamente con ellos, y os esperamos en los próximos vídeos. Bueno amigos, Adiós. adiós.